vamos a empezar a estudiar José Príncipe en Egipto. Entonces, esta semana. Y el versículo de memoria dice algo interesante. Génesis 41:41. En voz alta, por favor. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ok. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo esto? Faraón. La Biblia dice que Faraón lo dijo. Bueno, sabemos que Dios. Ok. Vamos a hablar de eso. Cuando nosotros escuchamos una expresión de las personas en autoridad, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo recibimos la información de estas personas en autoridad? ¿La recibimos como de parte de ellos? ¿O la recibimos como, o de quién? ¿De parte de quién? Bueno, depende cómo es su vida. Dios. Todo, siempre. No. Depende cómo es su vida de él. Depende de cómo es la vida de la persona. De ejerce la autoridad. Depende de quién ejerce la autoridad. Vamos a ver. Sabemos que Dios puso en el corazón de Faraón endurecimiento. Ajá. No siempre Dios utiliza aún no personas que no le obedecen para instruir. Ok, pero siempre es Dios. Siempre es Dios. Vamos a echarle coco. Y vamos, no siempre, bueno, vamos a echarle coco. Vamos a dejar eso ahí flotando. Y quiero que leamos el segundo párrafo. Hay un asunto del segundo párrafo del día sábado que indica algo interesante aquí en el estudio para iniciar. Y el segundo párrafo dice, a ver, léanlo, por favor, en voz alta, curiosamente. Toda la secuencia de eventos que sigue, que se suponía que tendría que ser sobre el éxito de José, trata más del arrepentimiento de sus hermanos, los viajes de ida y vuelta desde José hasta su padre y los obstáculos que encuentran los hicieron recordar sus actos malvados hacia José y su padre, y se dieron cuenta de su iniquidad para con Dios. Los hermanos de José viven toda esa experiencia como un juicio divino. Y sin embargo, el conmovedor final, que hace llorar y alegrar a todos, también contiene un mensaje de perdón para ellos a pesar de sus injustificables actos de maldad. Muy bien, y la palabra clave a la que quiero llevarlos es esta palabra, juicio divino. Y voy a ponerle el signo de interrogación. Porque, ¿qué tipo de juicio es esto? ¿Es algo legal? Porque está diciendo la cartilla que Dios examinó la legalidad de sus actos y ejecutó pues sentencia de que eran culpables y los sentenció a sufrir años de culpa, años de ansiedad, de preocupación, de malos sueños, de vergüenza, y eventualmente Dios arregló para que ellos fueran falsamente acusados de estar robando el dinero. Fueron puestos en la cárcel, Simeón, por 3 días, mientras que otros, los demás, iban por Benjamín. Entonces, es esto lo que está diciendo.
o se está diciendo que Dios organizó todo esto como juicio en contra de ellos. Encontramos algo en la experiencia de los hermanos de José que pudiéramos calificar como algo legal, judicial, aparte de lo que José pues fraguó. Entonces, porque sabemos que las acciones de José no son las acciones de Dios, esto lo entendemos. No podemos imputarle a José, abrogarle de que es un asunto divino. Entonces, ¿en qué consiste el juicio divino al cual se está haciendo la referencia? Entonces, y cuando hablamos de juicio, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? Porque hay una pregunta que siempre nos debemos hacer cuando escuchamos algo. Y es, ¿cuál es la perspectiva? ¿Bajo qué prisma estamos mirando esto? Porque sabemos que la ley humana ¿a qué equivale? Juicios legales que conllevan a un castigo mientras que, o una sentencia, la ley de diseño, y lo estoy escribiendo con verde de esperanza, equivale a que la ley de diseño es una basada en la realidad, está basada en la realidad y en un diagnóstico que conlleva a qué? A una intervención terapéutica. Ok, ¿qué significa esto? Lo de la intervención terapéutica es una intervención para sanar. Entonces, para esta intervención para sanar. Entonces, concerniente a los hermanos de José, ¿qué tipo de juicio es este? Es el diagnóstico de la condición del corazón de ellos para el propósito de llevarlos a ¿qué? A dos cosas. ¿A qué cosas? No sale hoy. ¿A qué? ¿A qué está tratando Dios de llevarlos? A una oportunidad ¿A una oportunidad de qué? de reivindicar, Antes de la reivindicación que debe ocurrir. Arrepentimiento. Gracias, porque es paso a paso, exactamente. Debemos comprender claramente cuáles son los pasos de la salvación. Empieza con el amor de Dios hacia sus hijos. Y entonces los hijos se unen. Como todo inversor establece las pautas. Apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, apaguen su micrófono allá en Panamá. Gracias. Entonces, empieza con el llamado de Dios a sus hijos. Entonces, sus hijos obtienen arrepentimiento.
¿Y qué ocurre después del arrepentimiento? Una confesión. Una confesión. Una conversión. Una conversión, ajá, y después que finalmente llega a qué. Una confesión a próximo a Dios. ¿Y después qué ocurre? Después de la conversión, de confesión, todo esto. Una restauración. ¿O cómo lo llamaríamos de otra manera? Reivindicación. Una reivindicación, o sea, ok, y lo que en las fábulas se nos enseñó que vivieron felices para siempre. Pero esto, ¿cómo se llama en un lenguaje teológico cristiano? ¿Les llegó la qué? ¿Les llegó la qué? La salvación. Vamos a hacer esto de nuevo. Es que tenemos miedo de decir algo. Tienen que saberse los pasos. Vamos a decir, ok, entonces, Dios llama. Entonces sus hijos aceptar. Y entonces ocurre la salvación. Esta es la historia de la humanidad. Dios siempre llamando a sus hijos. Dios llamándolo a sus hijos a Él, a que lo conozcan. Porque cuando apenas lo conocen, entonces ellos pueden decidir, lo aceptan en sus vidas inmediatamente. Esto es lo que ocurre. Y la salvación se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, ¿qué tipo de ley está involucrada en esto? Y vamos a leer Gálatas 6:8, por favor. Gálatas 6:8 en voz alta. Gálatas 6:8. Gálatas está en el Nuevo Testamento. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ok, entonces se nos está hablando de qué ley. La siembra y la cosecha. La ley de la siembra. Causa y efecto. La causa y efecto. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué otra forma? Ley de causa y efecto. Acción consecuencia equivale a qué? Lo escribimos anteriormente. A la ley humana, a la ley de Dios. Justicia. Ley de diseño. A la ley de diseño. En otras palabras, cómo estamos diseñados, cómo estamos hechos para funcionar. Siempre observemos donde estemos, por donde vayamos, el funcionamiento de las cosas, las leyes de diseños. Si las acatamos, nos va bien. Si no, ya sabemos, vamos a obtener las consecuencias. Entonces, los hermanos de José están cosechando en su relación que el resultado de lo que ellos sembraron en la relación de ellos con José, ¿no? Son los resultados de sus hechos, no es que la acción divina que interviene para castigar o para darle su merecido. Exacto, y Dios no tiene que ver nada con eso, sino que ellos mismos, sus mentes, su propia culpa es la que los está consumiendo. Y lo más interesante es que España nos enseñó que cada ladrón juzga por su propia condición. Y lo que esto está diciendo es que ellos mismos se están condenando. Ellos se sienten castigados por Dios. Ellos no dicen, esto me lo hice yo a mí mismo.
Y muchas veces le imputamos a Dios cosas que no le corresponden. ¿No? La mayor parte de las veces son consecuencias de nuestras acciones. Y la mayor parte, Y así muchas es. veces no es precisamente que Dios tenga la culpa, ¿cierto? Y muchas veces, a sabiendas o sin saber, es el resultado de nuestras decisiones. Esa frase, juicio divino, Ajá, tergiversa el carácter de Dios. sí, el juicio divino, esta frase, juicio divino, tergiversa el carácter de Dios, es cierto. Entonces, vamos a ver ahora, José, sabemos que es un tipo de Cristo. Esto se habló la semana pasada en la lección. Y vamos a ver con respecto a diagnóstico y a juicios terapéuticos, esto según la ley de diseño, vamos a ver que José actúa en el rol de Cristo igualmente. Es un paralelismo y la diferencia es que realmente que Jesús no necesita hacer este tipo de cosas para conocer nuestra condición de nuestro corazón. Pero Jesús hará esto para ayudarnos a nosotros, escuchen bien mis palabras, Jesús nos ayuda a nosotros a determinar la naturaleza de nuestros propios corazones, a fin de llevarnos a arrepentimiento y sanidad. Salvación es sanidad, en el sentido holístico, cuando estamos bien. No, un estar, más que equilibrio, es un estado de perfecto, una condición perfecta, ¿no? De salud. Entonces, lo mismo que le ocurrió a los hermanos de José, nos va a ocurrir a nosotros o nos ha ocurrido. Entonces, nosotros no estamos siendo juzgados en una corte legal, estamos recibiendo o estamos siendo impactados por la vida y por las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces aquí vamos a leer el párrafo que les envié de Patriarcas y Profetas. El primer párrafo. Cuán grande es la misericordia de Dios hacia los impíos. Tanto los filisteos, idólatras, como los israelitas apóstatas habían gozado de las dádivas de su providencia. 10,000 misericordias inadvertidas caían silenciosamente sobre la senda de los hombres ingratos y rebeldes. Cada bendición les hablaba del dador, pero ellos eran indiferentes a su amor. Muy grande era la tolerancia de Dios hacia los hijos de los hombres, pero cuando ellos se obstinaron en su impenitencia, apartó de ellos su mano protectora. Se negaron a escuchar la voz de Dios, que les hablaba en sus obras creadas, en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio de sus juicios. Ok. ¿Cuán grande? El párrafo comienza hablando de algo. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Lo otro, causa y efecto. Aquí está diciendo, pero ¿cuándo qué? Más adelante. Pero ellos eran indiferentes a su amor. Sí, cuando ellos Se negaron a escuchar la voz de Dios que les hablaba en sus obras creadas y en las no, antes de eso, la oración anterior a esa. Cuando ellos se obstinaron. ¿Obstinarse en qué? Obstinarse. En su impertinencia. Impenitencia. Impenitencia. ¿Qué ocurrió?
se apartó de ellos su mano protectora. Los deja a... no sé, Ok. Y como vemos esto, y lo tengo aquí en colores, a ver, sí, se ve. Dios nos llama, Dios es misericordioso, pero aquí en lugar de aceptar, los receptores, el ser humano, se obstinan. Nosotros decimos en buen panameño, se arretacan. Entonces, Dios se apartó de ellos. Entonces, y la última oración de ese párrafo que dice, toda la oración. sí, lo último del párrafo. Se negaron a escuchar la voz de Dios, que les hablaba en sus obras creadas y en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio de su... Ok, se vio obligado a hablarles a través de sus juicios. Ok, ojo. A través de sus juicios. Porque aquí empieza lo que esto determina. Entonces, los juicios de Dios, ¿en qué consiste realmente? ¿En qué consisten realmente? ¿El ensañamiento divino o qué? Yo lo veo. Mi humilde opinión. Ajá. No sé si mi opinión no va por lo que estaba escuchando. Y que es consistente con el carácter de Dios. Él no es un Dios vengativo. Correcto. No es un Dios que se alegra en el sufrimiento de nadie. Él simplemente ya deja de, como dice, se apartó, lo deja a merced de sus propias, como resultado de sus propias decisiones, como decía, sus consecuencias de sus pecados, y ya no puede estar con ellos para ayudarlos a pasar por eso. Cuando nosotros hemos cometido algo que nos va a traer una consecuencia adversa, por lo menos él está con nosotros. Después de más muchas veces las consecuencias son muy graves, ¿no? Claro. Pero de alguna manera puede aminorar eso a través de nuestra situación. Sí. ¿Una relación? Pero ¿en qué consisten los juicios de Dios? ¿Cómo? Justicia. Justicia. Okay, pero ¿de qué manera? ¿Cuál sería la justicia? Y lo vemos en el caso de la historia de José. O sea, ¿qué recibe? ¿En qué consiste el juicio de Dios para con respecto a los hermanos de José? Reciben el pago de sus decisiones. El juicio de Dios siempre es basado en el amor. El juicio es basado en el amor, sí, pero ¿y cuáles fueron el resultado de las decisiones de los hermanos? ¿Cuál fue el resultado? No, bueno, ellos tuvieron la oportunidad de reconciliarse, ¿no? Eso es después, pero antes de eso. A merced de su Entonces, porque es esto. La ley de diseño, ¿no? La siembra y la cosecha. Estamos, o sea, debemos comprender que cuando compramos un vehículo, viene con el manual del usuario. Si nosotros no acatamos ese manual, ¿de quién es la culpa que se reviente el motor? Entonces, por ley de diseño, o sea, el juicio divino es eso. La ley de diseño desacatada. Obtenemos un resultado. Ok, entonces, y ahora abrimos el compás. El perdón. El perdón.
¿En qué consiste el perdón? Te perdono, pero no me olvido. ¿En cuándo perdona Dios? Perdona a Dios a aquellos que no se han arrepentido. Si Dios perdona a aquellos que no se han arrepentido, ¿son ellos salvos? El perdón de Dios salva a una persona. ¿Qué salva a un pecador? ¿Puede un pecador ser salvo si Dios se rehúsa a perdonar? Ok, les mandé varias. Les mandé varias. Piensen, como decía mi maestra, profesora de matemáticas, piensen bien y digan lo contrario. Samuel, adelante. Los dos ladrones en la cruz, con Jesús en medio. Uno estaba arrepentido y otro no estaba arrepentido. Nosotros podemos confesar sin arrepentimiento, pero no podemos arrepentirnos sin confesión. Ok, esa es parte. Eso es, No puede haber perdón sin arrepentimiento ni confesión. ok, eso es de parte del mortal. Sí. Estoy hablando de Dios. Ah, perdón. Claro. Dios perdonó a los que lo estaban crucificando. Entonces, ¿cuándo perdono a Dios? Ok, Dios siempre perdona. Ok, Dios es amor, Dios siempre perdona. Siempre perdona, pero no siempre hay reconciliación. Porque muchas veces la otra parte, Aunque no siempre hay reconciliación, Samuel. Dios perdona cuando hay reconocimiento, arrepentimiento, confesión y apartamiento. O sea que, ojo, lo que tú acabas de decir, lo que tú acabas de decir, Samuel, es que el perdón de Dios está limitado. De acuerdo a lo que tú acabas de decir. Está en nuestras manos. ¿Qué está en nuestras manos? ¿El perdón de Dios? La misericordia no está en nuestras manos. Ok. Dios puede ser misericordioso y aunque hubieron pocas personas que lo obedecían en Sodoma y Gomorra, no fue suficiente. Entonces está de parte nuestra que Dios mantenga la misericordia. Él puede perdonarnos, pero si nosotros no queremos el perdón a través de el arrepentimiento, Dios puede tener muchas misericordias y no nos va a ser útil esa misericordia. Ok, la pregunta fue entonces, ¿qué determina o cuándo perdona Dios? Porque si entendemos esto, vamos a entender, vamos a tener un vistazo de su carácter. Bueno, pregunta. Dios ya no nos perdonó desde la fundación de este mundo al idear el plan de salvación. Ahí estaba el perdón. Nos perdonó al mandar a Jesucristo. Ahí está el acceso, está ahí. Muchas veces nosotros, como dice ahí, nos fijamos en nuestra impenitencia y el perdón está, no está haciendo efecto en nosotros porque no hay arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Estaba hablando con Alejandro. Hay que definir qué es arrepentimiento. Es cambio de actitud que no va a suceder de aquí a mañana. Por ejemplo, si yo fumo, ya, si hay arrepentimiento de verdad, voy a tratar de buscar ok, comprendo que es malo para mi salud, busco ayuda, hay un esfuerzo, pero es un proceso, no necesariamente voy a dejar de fumar mañana. Claro. Pero ya hay arrepentimiento, pero hay un proceso para el cual yo dejo que la influencia me influya. Es una relación, es un proceso. Ok, Alejandra. dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y abre, yo entraré. Cuando nuestra
nuestra disposición de dejar entrar a Dios en nuestra vida, entonces Él puede. Ok, él puede actuar. ¿Ibas a decir algo, Luis? Se te fue. Insisto ahora, cuando, bueno, lo respondiste esto, Jimenita. Dios perdona siempre. Debemos entender esto. Dios perdona siempre. Sin embargo, el mortal hace efectiva ese perdón. Ok. Cuando Jesús andaba en la tierra, le acercaba a una persona que pecaba de una manera y él la perdonaba de otra manera y no la perdonaba. Él perdonaba desde cualquier posición, de cualquier pecado que tuviera la persona, pero después le decía, te perdono, pero ve y no vuelvas a pecar más. No, Entonces, no te creas ese versículo. Ese versículo, esa versión no existe en ninguno de los evangelios y se cree que no fue escrita por Juan, sino que pertenece más a Lucas. Ok. Ya, eso ya es cuestión de historia bíblica. No puede pedirle a alguien que no peque más porque eso no está en nosotros. No podemos. no, precisamente. Me dijo, esta es la verdadera traducción, me dijo, vete en paz, que es cuando tú estás en paz, que has sido perdonado y que estás arrepentido en una manera en que te va a llevar a la sanación. ¿Por qué? Porque ya la persona fue perdonada, está en relación con Jesús y hay un cambio de actitud. Ahí está un poco más. O sea que el versículo como está escrito, publicado y como se conoce, fue un aceleramiento de todo el concepto. Todo lo que va a suceder al final. Exacto. Pero no es que nosotros debamos dejar de pecar para... No, es imposible. Entonces, pero entonces, ¿qué es lo que decide? ¿Qué es lo que... Pero ¿qué interrumpe el pecado? ¿Qué interrumpe la obstinada impenitencia? ¿Qué es lo que lo larga por otra tangente? ¿Qué es lo que desvía? ¿O qué es lo que eclipsa esta? Es el cambio que va sucediendo a través de la relación con Cristo. Exacto, porque ¿qué es lo que ve la persona? La persona vio a Dios. Ocurre lo que ocurrió con Moisés. Moisés vio a Dios y fue permanentemente cambiado. La mujer quedó tan impresionada que Cristo le dice, vete. Y sea que le dijo, no peques más, o sea que le dijo, lo que está registrado es que le dijo, no peques más. No importa qué es en realidad, o sea, nosotros entendemos como el no peques más como te ordeno, pero no. Exacto. No quise decir eso. O sea, lo que en realidad es, o el concepto es, haz un cambio. O sea, vete tranquilo, pero ve haciendo un cambio. Ve haciendo un cambio conmigo. ¿No? Ve haciendo un cambio al estar conmigo. Ya me conociste. Ya me conociste. Una orden. Lo que pasa es que tú quizás lo entiendes, pero ese versículo se ha usado mucho en nuestra iglesia para decir lo mismo. Eso quiere decir no peques más. En una palabra, si mañana cometiste el mismo pecado, quiere decir que por arrepentimiento no la vida. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. El conocer a Dios nos da una perspectiva, nos abre la ventanita a posibilidad, a eternidad. Entonces, quiero rápidamente saltar hacia... Sí, pero qué difícil, ¿no? O sea, de alguna manera el concepto, pero si lo lees como dice, pues qué mal que esté. Pero volvemos a lo mismo, aquí está. Pero fíjate que los evangelios no existe esa no peques más. No, es de esto que estamos hablando,
que iniciamos estableciendo lo que es la perspectiva humana versus la perspectiva divina. La perspectiva humana dice, te voy a castigar. La perspectiva divina dice, yo te voy a sanar. Porque Dios no está buscando si me porto bien o me porto mal. Dios quiere que yo sea sano, completo, transformado. Ese es el propósito de Dios. Necesitamos tener el control de nuestra vida. Control no, una vez, no, control no, que le permitamos experimentar todas las posibilidades a lo que Él nos llamó, para las que Él nos llamó a existir. Control. Le permitamos esta transformación, todo tiene ahí puesto, intervención terapéutica. Sí, la intervención terapéutica. Cuando tú vas con un terapista. Con un cirujano. Estoy pensando en un terapista psicoterapia, por ejemplo, o consejería. Yo lo veo mucho en mi escuela, hay niños que tienen problemas social y emocional, ¿right? Algunos de mis niños, los papás lo empiezan a ayudar a un terapeuta. Yo voy notando cómo el terapista trabaja ahí conmigo y con el papá, y de a poquito vamos ayudando a ese niño que ahora me recordamos. ¿Te acuerdas? En vez de tirar todo por eso, lo que podemos hacer antes de la vida. Y de a poquito yo noté, especialmente este año, que pasó en un niño, otro salón al final de año y ya no me pasado, pero se demoró todo el año. Y eso no quiere decir que el niño cometió muchos errores. ¿Y cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre esto? ¿De la noche a la mañana? ¿De la noche a la mañana? Es un proceso. Es un proceso que fue iniciado, ¿verdad? Fue iniciado con Dios, por Dios, que fue aceptado por el mortal, y entonces el resultado se deja ver. El resultado se deja ver. Entonces, quiero que vayamos ahora a... Víctor, buenos días a todos. Sí. Una pregunta. Uh-huh. O sea, tengo que tener claro de que Dios siempre nos perdona, pero depende de la disposición de mi corazón para que ese perdón cause efecto, entonces. Correcto. O es sea, hacer la voluntad de Dios. Voy a decir, el avión se llama Salvación y Eternidad. El boleto está allí disponible. Tú la haces efectivo al montarte en el avión. Entonces, pero si no te montaste en el avión, no vas para ningún lado. Y es de eso que estamos hablando. Las personas creen que no, yo solamente tengo que creer en Dios. El avión va a volar, sí, ajá, ¿te montaste o no? Depende de mí. Ahora, ¿qué me hace montarme en el avión? ¿Conozco el modelo? Puede ser todo eso. Pero conozco al piloto. Yo acabo de hacer como 3, 4 viajes en avión. Ya perdí la cuenta y ya no tengo 15 años, pero antes yo me montaba y la pasaba bien, y hasta el año pasado, pero esta vez, en medio de la licuadora y la batidora, ay. Salmo 27, Salmo 121, todos los salmos. Y aún así, y entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, nos entendemos lo que es la mortalidad nuestra. Entonces, y que no tiene nada de malo, porque entonces empiezo a decir, ok, bueno, como decía una calcomanía en Panamá en la época de los Diablos Rojos, la calcomanía de los conductores, además de los crucifijos, tenían una calcomanía que decía, Dios mío, acompáñame en este viaje, y si es el último, que sea hacia ti. Eso como que... Eso no es reconfortante. Eso no es reconfortante, pero España tiene la culpa.
España tiene la culpa, pero a lo que voy es... Definitivamente que cuando uno se montaba en los Diablos Rojos, eso era, por favor, que no fuera el último viaje. No, como que Porque uno uno decía, la vivía. no, y el piloto era un vivo porque él hablaba de él, pero en las manos de él estaban nuestras vidas. Exacto. Y aquí es donde voy, o sea, ¿en qué avión estoy montando? Porque ese es el problema. Nosotros creemos que quien maneja el avión es otra persona como cualquier otro mortal. Y no es así. Creemos que Dios está listo para darnos un castigo ejemplar para que escarmentemos, no solamente nosotros, sino lo volvamos a hacer por miedo, atención, sino todos los que nos conocen. Porque eso era lo que hacían los judíos y eso es lo que hacemos nosotros. Decimos el dedo de Dios. El dedo de Dios cosechó lo que se buscó, se lo merecía, obtuvo su merecido. O sea, somos bien rápidos en juzgar y no solamente en juzgar, en ejecutar también. El problema es que el problema no es que nosotros nos comportamos de esa manera. El problema es que esta misma conducta se la imputamos a Dios. Y donde vamos, representamos a Dios de esta mala manera. Entonces, por esa razón no nos perdonamos lo que hacemos. Correcto. Que lo peor es que nosotros hacemos lo mismo con nosotros mismos. Nos hacemos esto a nosotros mismos. Y vamos ahora a hablar de que esto es el lenguaje que manejaban los hermanos de José. Y como este es el lenguaje que ellos manejaban, entonces José decide hablarles en su idioma. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dígame por qué le habla José a sus hermanos en su idioma. ¿El idioma lo entienden, pues? No, él se refiere a que preparó situaciones de acuerdo a su forma de pensar, por eso le esconde la copa a Benjamín y todo lo que hizo. Ellos hablaron en su idioma para que ellos se empiezan a asustar. O sea, ¿cuántos años han pasado? La Biblia, está en la Biblia. ¿Cuántos años pasaron? 20. 20 años, gracias Colombia. 20 años. 20 años pasaron. Señores, toda una existencia, toda una generación. O sea, esto es terrible. En 20 años ellos están diciendo, Dios me condenó. Dios me está castigando. O sea, después de 20 años, porque Dios sustentó a los hermanos, a toda la familia José, Dios los sustenta. Porque ellos están tranquilos donde están. O sea, ropa, zapato, casa, comida y lo demás y bienes están bien. Dios está sustentándolos. Pero en 20 años ellos todavía no conocen al Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿conozco yo a Dios? ¿Lo reconozco en mi vida o no? ¿Soy capaz de reconocerlo o no? Porque, Perdón. Colombia, adelante. Yo creo que a través de los años, en mi experiencia, yo he visto que pueden existir dos maneras de conocer de Dios. La manera teórica, pragmática, o en la manera personal. Y de acuerdo a la experiencia de José en esos 20 años aprendió a hacer de Dios o a conocer a Dios en la manera personal. Tenía sus luchas, me imagino, porque me gusta cuando lo ponen como humano, que siente que le dolió, que lloraba. Y cuando los vuelve a ver y les habla en el lenguaje que ellos hablan, él quería ver si ahora sus hermanos tenían esa experiencia personal con Dios, si se le habían permitido a Dios ahora formar parte de sus vidas o conocían solamente al Dios del papá en la manera pragmática. Ok, pero ok, casi lo digo. Mi pregunta es a lo que acabas de decir, ¿en qué momento conoce José a Dios?
¿En qué momento? Yo digo que en el momento, para mí, no es solamente en un momento, porque José le tocó pasar varias situaciones dificilísimas. Pero hay unas, damas y caballeros, hermanos y hermanas, miren. Creo que cuando él está saliendo de su casa y se da cuenta que la casa queda atrás, de su padre queda atrás, ahí él toma la decisión Ahí está. Eso, que va a ser su Dios. Ese era el punto. El espíritu de profecía es claro y dice que lloró amargamente conforme en medio de sus lágrimas. En medio de sus lágrimas, al ver ¿cómo se llama? El horizonte de menguar, en ese momento decidió, aquí voy a escribir la palabra, decidir serle fiel al Dios de su padre. ¿Por qué le decide ser fiel al Dios de su padre? Porque su papá le enseñó quién había sido Dios y quién había sido Dios en su vida. Moraleja, decía mi tía griega, le enseño Dios a mis hijos quién es Dios y quién es Dios en mi vida, para que él sea inspirado, porque esto fue lo que salvó a José. Él no conocía a Dios, pero él dijo, yo decido. O como decimos, que escuchamos la narrativa cuando van a bautizar a las personas, que no me gusta mucho de paso, pero le dice el pastor antes de bautizar a la persona, has decidido echar suerte con Dios. Señoras y señores, con Dios no se echa suerte. Hay garantía permanente con Dios. Se entiende lo que ¿cómo se llama? La intención verbal, pero no es así. Con Dios no hay suerte. Con Dios hay garantía. Entonces, fíjense la importancia. La decisión de José, 20 años pasa, él tiene una vivencia con Dios, tiene una vivencia de todo, de todo. Entonces, él decide probar a sus hermanos. Decide, Jimenita. En el fondo, yo pienso que quizás José sabía que sus hermanos todavía no conocían realmente, porque ellos venían cargando esa culpa por todo el mundo. Porque cuando él les presenta, hay muchas cosas aquí. Una es, cuando hay un pecado del cual no se presenta, no se confiesa, es como una llaga interna que sigue allí, esa infección. Ajá. Esa familia tenía esa infección. El padre no sabía lo que había sucedido. Ellos seguían engañando al padre, el padre seguía pensando que su hijo estaba muerto. Pero por eso mismo llegaba esa tremenda carga los hermanos mayores, porque Benjamín tampoco sabía. Entonces yo pienso que José quiere en primer lugar abrir esa llaga para limpiarla y mostrarles a Dios con su propia actitud, porque él les hizo eso, les mostró la realidad de lo que habían hecho cuando les habló en su propio idioma, en esa situación. Les dio, ahí fueron diagnosticados, confesaron su pecado y ahí entonces él les dio a conocer a Dios a través de su propio perdón. ¿Y cómo se llama eso? Ok, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que José hizo? Lo que tú acabas de escribir. ¿Cómo se llama eso? Una prueba. ¿Una prueba? No, después de haberlos probado. Intervención terapéutica. Ok. Hizo una intervención terapéutica. Un llamado a la conciencia. Ok, un llamado a la conciencia. ¿Cómo se llama eso? Porque es lo mismo, ojo, es lo mismo que hizo Natán. Ya les respondí con David. ¿Cómo se llama eso? Es una intervención. El resultado es la reconciliación, pero antes, porque entendamos el proceso. Reconvenir. Reconvenir. No, les hace ver el daño. Les hizo ver
bueno, para José era como para probar si ellos habían cambiado su manera de ser, si había habido un cambio y ahora eran confiables o no. Ok, él los probó, sí, pero después él les habla. Y estoy hablando de después de haberlos probado, ¿no? Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Porque eso es lo que me toca a mí hacer en mi círculo de influencia con personas que son testarudos. Conciencia. Les mostró el carácter de Cristo. Les mostró el carácter de Cristo, pero ¿de qué manera? Caliente, caliente. A ver. Sí, porque eso fue lo que Natán hizo con David. Sí, pero ¿qué hizo? Le hizo ver a través de la historia a David su situación, cómo él estaba. Bueno, apeló a su... Bueno, pero ustedes no son maestros, son maestras. ¿Qué pasa? Pero miren el proceso, miren el proceso. Es tan fácil como eso. ¿Qué hace un maestro? Ah, los indujo. No los indujo, los educó. No puede ser. Voy a renunciar. Esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo, no lo compliquemos. José los educó. ¿Por qué? Porque estaban en Belén con los pastores. No tenían idea. Estaban cargando culpa, estaban cargando de todo. Estaban confusos. Y él les dice, ustedes hicieron esto y les pinta el cuadro. Le hace lo mismo que Natán, le echa un cuento, le hace una parábola, los ilustra en idioma y con elementos que conocen cotidianamente. Ustedes hicieron esto y esto y esto, y empieza y dice una cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay una cláusula que es lo más maravilloso de la historia. ¿Que era la salvación para preservar la vida de ellos? La dice antes de eso, la introduce. ¿Con qué palabra la introduce? Perdón. No. Cuando le dice, pero Dios... Ahí está. Pero Dios. Viva Chile, viva Chile. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. Gol de Chile. Pero Dios. Hermanos, hermanas, traigan a Dios al oreo para todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo lo hace Dios? De la misma manera que sostiene el universo y los planetas no colisionan. José testifica claramente del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la transformación, Y él es claro, él dice, ustedes como mortales se comportaron de esta manera, pero Dios. ¿Qué dice esto del carácter de Dios? Juelito, permíteme unas palabras. Para mí lo más importante de la lección. Habla Bogart de Panamá. Sí. Para mí lo más importante de la lección es que José era un hombre espiritual. Era un hombre tremendamente espiritual. Dios nos llama a nosotros hoy a ser cristianos verdaderos. No andar a estas alturas con 40, 50 años de cristiano, altas y bajas. Me caigo, me levanto. Me caigo, no. Ya Dios nos llama a una perfección espiritual arriba. Finalmente, Él abraza a sus hermanos. Asimismo, Dios nos abraza a nosotros por ver nuestra miseria de pecado cada día que andamos así. Entonces, Él abrazó a sus hermanos. Asimismo, Cristo nos abraza a nosotros hoy para levantarnos y darnos esa seguridad de vida eterna. Pero nos llama a la santidad de aquí en adelante, creciendo en Cristo cada día. Ya no hay paso más para estar que me caigo, que me levanto, que me caigo otra vez, que me levanto. Ay, no, que Dios es amor. No. Ahora vamos hacia arriba, ascendiendo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Por eso José, el faraón, vio algo especial en él. Vio a Dios en él.
Ahí Sí, está. pero, Eso fue lo que sucedió. pero érase una vez, Bogart, tú eras un embrión. Así mismo. Érase una vez, estoy diciendo érase una vez, porque tú no naciste de tu tamaño como eras, como eres. Estamos de Un acuerdo. proceso. Epa, ese es el asunto. Debemos respetar el proceso individual de cada ser humano. Y Exacto. esto se llama en inglés, el término es más complicado, es más fácil de entender. En español, la palabra es longánime. 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 En inglés significa que se sufre, long suffering, que significa que vas a sufrir. Nuestros hijos, a nosotros nos dolió cuando fueron testarudos y recibieron lo suyo. ¿Sí o no? Y que nos fuimos de vacaciones de ellos. No, los acompañamos, los apoyamos. Entonces, Dios me está llamando a él. A él. Dios me llama a su carácter, a que lo represente, a que lo conozca, lo entienda, lo acepte, para que yo, al ser transformado, lo represente. Pero Dios no me va a obligar a mí, no me puede obligar, porque Dios no controla. Dios en libertad me llama a que yo tengo una velocidad. A veces me amanece en un buen día, otras veces no. Yep. Pero lejos esté de mí el imputarle al prójimo mi velocidad. Exactamente. Entonces, lo que yo podría decir. O sea, Dios me está llamando a la perfección. Sí, Dios me está llamando a una transformación, pero no me está llamando a reventarme en este momento. Reventarme significa, Dios no me va a imponer en este momento algo que yo no puedo. Si mi músculo no puede con 10 libras, ¿para qué me va a dar una de 20? Dios lo que está diciendo es, yo te prometo que conmigo vas a ser más que vencedor. Conmigo. Amén. Juan capítulo 14, 1 al 17. Conmigo vas a tener calidad de vida aquí y ahora, donde te encuentres. Ahora, todo es pasito a paso, hasta que Él venga a llevarme. Perdón, dale, Colombia. En ese proceso, porque eso es la vida cristiana, y traemos el bagaje que traían los hermanos de José, que no habían podido conocer de Dios. Ese mismo lo cargamos nosotros. La vida cristiana es un proceso, y el proceso nunca termina, y porque es un proceso que Dios lo entiende, por eso Dios nos mete en ese proceso, o nos da la oportunidad de escoger. Primero yo escojo, de que Dios me permita entrar en ese proceso, pero ese proceso no está condicionado a la perfección, como lo veo yo como humana, sino que es un proceso donde Dios sabe que yo voy a tener altos y bajos, porque soy un ser humano sujeto a lo que vivo cada día, a lo que me afecta el entorno. Y no está allí para decirme, no llegaste aquí, entonces lo siento. No, Él sabe que voy a tener altos y bajos, pero en ese proceso es donde Él me dice, aquí estoy, no te juzgo, dame la mano, acércate a mí, permíteme ser yo, el cambio en tu vida cada día. Pero ¿cómo? ¿Un cambio de conducta? No, un cambio, así como dijo Bogart, que cuando alguien me ve pueda decir, este conoce de alguien, este es un hijo de Dios, pero ¿en qué? En mi amor, en mi tolerancia hacia los demás, en saberme meter en los zapatos de otra persona, en las situaciones en las que esté viviendo, no para estar juzgando rápidamente, te caíste, no, sino mantenerme en ese proceso. Y el proceso es, ven a mí cada día, toma mi cruz cada día. Señor, te entrego mi vida. Permíteme hoy ser luz, o úsame más bien para que yo pueda ser un ejemplo o una luz para otra persona en este día, no para la semana, es un cada día. Es cada momento, cada momento de cada día. Exactamente. Cada día, todo el día, todos los días.
Bueno, quiero terminar con el título, que es José, y lo escribí aquí en negro, y el título de Príncipe de Egipto, porque José no solamente era príncipe en Egipto, sino era príncipe de Dios. Amén. Porque él aceptó el título al cual Dios lo llamó. Estos somos nosotros ahora mismo donde estamos. Entonces es una senda sagrada, es una senda garantizada, es una senda eterna, de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad. Pero como ya conocimos al Señor, entramos en eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de intercambiar ideas, de ver tu amor, de que eres amor, y no solamente eres amor, sino que eres amor en nuestras vidas. Ayúdanos a reflejar tu carácter de la mejor manera. Donde quiera que vayamos en esta semana, en nuestro círculo de influencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.